Go. Talk now? Yeah. Just start talking. Yeah. Just say whatever I want. Yeah. They have no idea what I'm saying right now. Dice, empiezo a hablar, no saben ni tienen ni idea de lo que No estoy idea at all. hablando. He just said to say whatever I wanted. It's Le just a digo, mic- it's empieza a just- hablar y di lo que It's quieras. just a mic check. It doesn't really mean anything. Le dije que hiciera algo para ver si se estaba grabando, si se está grabando. You good? ¿Yeah? Am I introducing myself? You introducing me? I'm just gonna go. No. All right. Hi, everybody. Hola a todos. Nice to see you all. Thank you for inviting me and my good dear friend Eric to be with you this weekend. Estoy muy contento de haber sido invitado por ustedes a este fin de semana. Eric junto conmigo estamos muy contentos de estar aquí. Gracias por la invitación. This is not the first time I've been with you. The last time I was with you in person was in Toluca in like 2018, I think. Entre el 2018 y 2019 estuve con ustedes en Toluca. Esta no es la primera vez que estoy acá. And then I think I also participated in the online one that you did for Colombia. Y next month. también estuvimos en un congreso en línea durante la pandemia. But for those I haven't met in person, my name is Mark. Para los que no me conocen, mi nombre es Mark. And who am I? Let's see. I'm a husband. Soy un esposo. My wife Amanda and I have been married for 25 years. Llevo casado 25 años con mi esposa. I'm a father. I have a 15-year-old son named Lucas. Soy un papá. Tengo un hijo adolescente de 15 años. And I don't do this for a living. I'm a school teacher as my Yo day no job. me dedico a la obra del Señor de tiempo completo. Soy maestro de música. Yeah, I teach music to 11, 12, and 13-year-olds. Enseño música a niños entre 11 y 13 años. In my spare time, I have 2 or 3 ministries that I serve on. En mi tiempo libre tengo 2 o 3 ministerios a los que me dedico. Since I'm a musician, I have a brass quintet that I perform with, and we perform for people free of charge at church services and a variety of hospitals and things like that. Debido a que soy músico, pues organizo pues conciertos y pues tocadas y todo en hospitales, en eventos evangelísticos y donde se me requiere. I also help lead a foster support group for foster children and their families. También apoyo a un grupo de padres y de familias que han adoptado a niños. And that's very close to my heart because my own child is adopted from foster care. Este es un ministerio muy cercano a mi corazón porque mi hijo nosotros lo adoptamos, entonces me relaciono mucho con esto. And the third thing I get to do is sometimes I get to help people understand God's word a little bit better, I hope. Y el tercer ministerio que hago es ayudar a otros a entender la palabra de Dios para que puedan vivir mejor. And when God really wants to bless me, I get to come do that with you, and that's really fun. Y cuando Dios realmente me quiere bendecir, me da la oportunidad de venir con ustedes y poder aprender y poder compartirles. All right, so that's a little bit about who I am, and but I'd like to know a little bit more about who's in the room. Entonces eso es un poquito acerca de lo que yo soy y quisiera saber un poquito acerca de los que están con nosotros hoy. Would you just by a show of hands, would you raise your hand if you are a missionary or a pastor and that's your full-time job, that's what you do all the time? Quisiera que levantaran la mano los que son misioneros o pastores y se dedican a esto a tiempo completo. Alcen la mano, por favor. Awesome. And how about those of you that are doing this part-time? You have a job and then on the side you are Entonces serving. quiero que ahora alcen su mano los que predican la palabra de Dios pero tienen su trabajo y lo hacen a tiempo parcial. Cool. And how many of you are just supporting people that are doing really great service? Like you're married to somebody or you're helping out in that way? ¿Y cuántos de ustedes están casados con alguien que apoyan a alguien que está sirviendo a Dios? Awesome. Thank you. You're all amazing. Todos ustedes son maravillosos. I want you all to think about your ministry before COVID, before 2020, before the pandemic. What was your ministry like?
quiero que pienses por un ratito cómo era y qué era tu ministerio antes del COVID, antes de la pandemia, cómo era la forma en que servías a Dios. And just hold that in mind and now compare it to how your ministry is now. Y mantén eso un ratito en tu mente y ahora compáralo con cómo es tu ministerio después, en este tiempo. And now, just by a show of hands, how many would say your ministry is somehow significantly different than it was before COVID? Y levanten la mano los que piensen, bueno, lo que ahora hago es significativamente diferente a lo que yo hacía antes de la pandemia. Alcen su mano. Wow, that's actually less than I thought. That's Sí, excellent. es lo que yo pensaba. Yeah. I'm glad. If you're having some success after COVID, that is wonderful. I assume it's because you have spent the last 3 years or more trying to build that ministry back up to the place where it is. Y lo entiendo así porque lo más seguro es que has estado como yo tratando de recuperar o de reconstruir tu ministerio a como lo tenías antes. I assume the last 3 years you've been facing new challenges, different things have been placed in your way than were there before. Asumo que en estos últimos 3 años has estado enfrentando desafíos y retos que nunca habías enfrentado y has tenido que innovar y has tenido que adaptarte a las nuevas circunstancias. So for us, this COVID was sort of like an exile. Entonces, para muchos de nosotros, este COVID, esta pandemia fue como un exilio. We didn't have access to the things that we did, and when we came back, it was different. No teníamos acceso a las cosas que normalmente teníamos y cuando regresamos lo encontramos diferente. So the passage that Eric and I are going to be studying with you, the book, is Nehemiah. Entonces, los pasajes que vamos a estar considerando Eric y yo tienen que ver con algo similar en el libro de Nehemías. And in this book, it is one of several books, or 3 books, I should say, where Israel is trying to rebuild after they have been in exile. Y este es uno de los 3 libros o de las 3 ocasiones en que Israel está tratando de reconstruir lo que antes tenía después de un exilio. And so what we're hoping is that by looking at the example of Nehemiah, we might be able to learn some things about ourselves and about how we need to be behaving in our own ministries now. Y espero que por medio de lo que aprendamos de Nehemías nos podamos relacionar y podamos aprender a cómo reconstruir aquello que perdimos por alguna causa y que estamos tratando de reconstruir y volverlo a su estado original. Okay, I don't want to spend too much time going over a bunch of history, but just out of curiosity, how many of you feel really comfortable with the timeline and the history at the end in this Nehemiah-Ezra range? Like, do you know what happened with Jerusalem and all the different sort of moments? Are you familiar with that? you would say? No sé, no quisiera hablarles mucho sobre historia, pero quisiera saber si están familiarizados con el entorno del periodo histórico de Nehemías, del exilio y de que estaban en otro país y que habían sido llevados cautivos. ¿Sí están familiarizados todos con eso? You would say, yes, you are extremely familiar. Alcen la mano los que dicen, no, yo estoy extremadamente familiarizado con eso, me lo sé perfectamente bien. Okay, very good. Muy bien, muy bien. That is excellent. You won't know when I'm telling you the wrong thing. That is great. Eso es excelente para mí, porque no te vas a dar cuenta si digo algo que no está bien. Perfect. Wonderful. Okay. So just real quickly, here's what happened. Entonces, muy rápido y muy breve, esto es lo que estaba pasando. At the end of 2 Chronicles, Al final del segundo libro de Crónicas, King Nebuchadnezzar conquers Jerusalem. el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén. The temple is destroyed, El templo fue destruido and the nation of Israel is scattered.
y la nación de Israel fue asolada. They have no place to worship God, Ya no tenían un lugar donde adorar a Dios and they have no land of their own. y no tenían una tierra propia. This time period that comes after that is known as the exile. Este periodo es el que se conoce como el exilio. So they were conquered by Babylon and King Nebuchadnezzar, Fueron conquistados por Nabucodonosor, por el rey de Babilonia, and then about 50 years later, y después, 50 años después, the nation of Persia conquered Babylon. la nación de Persia conquistó Babilonia. So now the Israelites are under the control of Persia. Ahora, 50 años después, los judíos están bajo el dominio de los persas. So this is a bad thing, Entonces, esto es algo muy malo, but it also turns out to be a good thing. pero también se convierte en algo bueno. Because Persia, for whatever reason, Porque los persas, por no se sabe cuál es la razón, is more willing to let Israel have some of their things back. están más dispuestos a que Israel vuelva a tener sus cosas de vueltas. And so a few years after Persia takes over, Israel is allowed to go back and begin rebuilding in Jerusalem. Entonces, algunos años después de que los persas toman el control, permiten que los judíos con Esdras vayan y empiecen a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Okay? ¿Estamos bien? Got it? Sort of? All right, great. So let's go ahead and start in the text here. Entonces vamos a iniciar en el texto, vamos a Nehemías. And let's just read aloud verses 1 and 2 of chapter 1. Y vamos a leer el capítulo 1, versículos 1 y 2. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. So you start right off and you find out that this guy Nehemiah is in a place called Susa. Entonces nos damos cuenta aquí que este varón Nehemías se encuentra en una ciudad llamada Susa. Susa is the capital of Persia during the winter. Susa era la capital de Persia durante el invierno. And this city is roughly, I think, 1,500 kilometers east of Jerusalem. Y esta ciudad está a 500 kilómetros de Jerusalén. So it's quite a ways away. Entonces está bastante lejos. And so, as I said earlier, the Israelites had already gained permission to go back to Jerusalem and begin rebuilding. Entonces, como les dije, a los israelitas ya les habían dado permiso de regresar algunos a reconstruir la ciudad. So there were some folks already in Jerusalem. Entonces había algunos cautivos que ya habían regresado a Jerusalén. And they had actually already rebuilt the temple at this point. Y en este punto ellos ya habían reconstruido completamente el templo. So these events were described in the book of Ezra in like the first 6 chapters. Y todos estos eventos están descritos en el libro de Esdras, en el capítulo 1 al 6. But this right here, Nehemiah, is maybe 40 or 50 years after the temple has been completed. 14? 40. 40 or 50, this. Yeah. Entonces, este episodio de Nehemías capítulo 1 sucede entre 40 y 50 años después del cautiverio. So Nehemiah, these people come and talk to him, and he's like, "What's up with Jerusalem?" Entonces, Nehemías le pregunta a alguien que venía de allá, ¿qué pasa con Jerusalén? He wants to know how the temple is going. He wants to know how the people are faring. Él quiere saber cómo está el templo, si ya lo terminaron, cómo está la gente, cómo está la ciudad. And unfortunately, the news is not good. Y desafortunadamente las noticias no son buenas. Let's read 3 and 4. Dice los versículos 3 y 4. Y me dijeron, el remanente,
los que quedaron en la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. So two big problems. Dos One, problemas muy grandes. the wall is gone, the gates are burned by fire. Los muros están derribados, las puertas están quemadas. And this would have been the wall surrounding the city of Jerusalem, and the temple was sort of at the center of the city, and these walls would have been protecting all of it. Y el muro básicamente servía para proteger la ciudad y el templo. Entonces el templo estaba completamente desprotegido. So that's the physical problem. The wall is not there. Entonces ese es el problema físico, el muro no está ahí. But there's a spiritual problem as well. Pero hay un problema espiritual también. It says that the Jews there are in great trouble and shame. Dice aquí que los habitantes están en gran mal y afrenta, o en gran vergüenza y afrenta. And this isn't just about the wall. That's not where the shame is. The shame is in their relationship with the Lord. Y su afrenta o su vergüenza o su condición no es únicamente por los muros, sino que su relación con Dios está dañada. They have a physical problem with the walls being down, but their real problem is spiritual. Tienen un problema físico con los muros derribados, pero su problema real es espiritual. So the news is bad, but, Entonces, las noticias son malas, but this moment is very good for Nehemiah. pero este es un buen momento para Nehemías. Because it says, right, what does it say? It says, as soon as I heard these words, I sat down and wept. Porque dice en el versículo 4, tan pronto como escuché estas palabras, me senté y lloré. That might not sound like good news, Eso no suena como a buenas noticias, but it is very good news. pero son muy buenas noticias. Because in this moment, God is choosing to speak very directly to Nehemiah in a powerful way. Porque en este momento es cuando Dios empieza a hablar a Nehemías de una manera personal y directa. He couldn't hear that news without being impacted completely. Él no podía escuchar estas noticias sin ser altamente impactado. In a room full of servants like this, there must be other people in here who have had a moment like that with God. En un cuarto como este, estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado noticias tristes y trágicas. I'll take a moment. Let me tell you one of mine. Déjenme, voy a tomar un minuto para contarles algo mío. Okay, so like back in, let's say 2003, 2004, Entre el 2003 y el 2004, my wife and I were in the middle of an argument. mi esposa y yo estábamos en medio de una discusión. This argument lasted 4 years. Esta discusión o este desacuerdo ya había durado 4 años. 4 years. And the argument was, I wanted kids, she didn't want kids. Y el desacuerdo era que yo quería tener hijos y ella no quería tener hijos. We argued about it. Every time we talked about it, we would just fight. Y cada vez que tocábamos el tema terminábamos peleando. We had no option. No había ninguna otra opción más que We were pelear. just completely at an impasse. Siempre acabábamos perdiendo el temperamento. I remember talking to a friend of mine at that time who had the same problem with his wife. Yo conocí a un hermano en ese mismo tiempo que estaba teniendo el mismo problema con su esposa And they got divorced. y ellos se divorciaron. So it felt very serious to my wife and I. Entonces eso fue una noticia que a mí me impactó mucho, algo que fue algo muy serio para mí. And we didn't know what to do about it, so for a while we just didn't talk about it. Y como no sabíamos qué hacer y no nos poníamos de acuerdo, simplemente guardamos silencio y ya no tocamos el tema por un tiempo. And it just sat there. Pero eso simplemente fue como empeorar las cosas For 2 or 3 years. por 2 o 3 años. We talked about
a variety of other, I don't know, we just talked about a lot of things, Hablamos de demasiadas cosas, nunca nos poníamos de acuerdo en nada. but nothing seemed to help. Y nada funcionaba. So I think somewhere around 2006, 2007, the year 2006. Entonces, entre el 2006 y 2007, en algún punto de esos años, we had dinner with some friends. cenamos con unos amigos, They invited some friends that we had never met before. invitaron a unos amigos que nunca habíamos conocido, And those friends started talking about how they did foster care and adoption as like their ministry. y esos amigos empezaron a contar su experiencia de cómo les estaba yendo con la adopción de niños. And so I think we just talked for maybe 30 minutes, something like that. Hablamos como por una media hora más o menos, We walked back to the car. fuimos de vuelta al carro, We got in the car. nos metimos al auto And my wife looked at me, I looked at her, and we pretty much said almost at the same time, I want to do that. yo volteé a ver a mi esposa me volteó a ver a mí y casi que al mismo tiempo los dos dijimos, yo quiero hacer eso. We both felt exactly the same call from the Lord at exactly the same moment. Los dos sentimos el llamado de Dios en el mismo instante, en el mismo momento. And it completely changed the next 15 years of our lives. Y eso produjo un cambio radical en los siguientes 15 años de nuestro matrimonio. That moment Ese momento is like burned into my memory es algo que tengo grabado con fuego en mi memoria. because God spoke so clearly to both of us at the same time. Porque Dios habló muy claramente a cada uno de nosotros al mismo tiempo. That's the kind of moment Nehemiah is having right now. Este es ese tipo de momento que está experimentando Nehemías en este instante. Sometimes we are given a moment where God just tells us exactly what he wants us to do. Hay momentos en la vida cuando Dios nos habla y nos dice algo que es trascendente y que cambia el curso de nuestra vida. How many of you have one of those? ¿Cuántos han tenido momentos así? Nice. I would love to hear about all of them, Quisiera escuchar cada uno de esos testimonios, la verdad. right? ¿Sí? Yeah, actually, you know what? I'm a teacher, right? ¿Saben? Yo soy un maestro. So I'm going to give you some homework. I'm going to give you some homework. Do you have homework? Yo le dejo tarea a mis alumnos. Your job is to find somebody else here at the conference Les quiero dejar una tarea. Su tarea es buscar a alguien aquí en el Congreso and tell them about the moment when God spoke clearly to y you. que le cuentes acerca de ese momento o de esos momentos en que Dios te ha hablado que han cambiado tu vida. You got like 3 or 4 days. We ought to be able. Everybody should know everybody's story by the end of this conference. Tenemos 3 o 4 días. Ojalá todos podamos escuchar las historias de todos y que sea algo que compartamos intencionalmente unos a otros. Okay, then we can all be encouraged. Y les animo que lo hagan, van a ser muy bendecidos. All right, let's go on here and let's see how Nehemiah responds. He's going to pray, and let's take a note of this prayer. And I want you to notice what he prays about. Y entonces Nehemías oró y es muy interesante analizar la oración que Nehemías hizo. And then also just make note that there's a change in topic at verse 11. Y es importante notar que en su oración hay un cambio de dirección o de tema en el versículo 11. All right, so this is verses 5 through 11. Entonces vamos a leer, síganme con su vista, Nehemías 1 del 5 al 11. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo.
acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si ustedes pecaren, yo los dispersaré por los pueblos, pero si se volvieren a mí y guardaren mis mandamientos y los pusieren por obra, aunque su dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Okay, so he starts off talking about God, right? O sea, empieza hablando con Dios, pero no termina hablando de Dios. He talks about who God is. Él empieza hablando de quién es Dios. He calls him Lord of heaven, great and awesome. Le dice, Dios del cielo, eres grande y temible. He talks about how God keeps his covenants. Habla de cómo Dios guarda sus pactos. He talks about how God is attentive and listening. Habla de cómo Dios es compasivo y es misericordioso. He makes confession. Hace una confesión. He talks about how Israel sinned. Habla de cómo Israel pecó. He talks about how he sinned and his fathers had sinned. Él habla de cómo él pecó y sus padres pecaron. How they acted corruptly, how they ignored commandments. Cómo han ignorado los mandamientos, cómo se han corrompido intencionalmente. He talks about how God keeps his covenant, how, what does he say? That the people repent and then God will gather them. Y habla de cómo si el pueblo se arrepentía, Dios entonces los volvía a reunir. He talks about all these wonderful things about God. Habla todas estas cosas maravillosas acerca de Dios. But notice what he doesn't talk about. Pero nota de lo que no habla. He doesn't talk about the wall. Él no habla acerca del muro. He doesn't talk about rebuilding the gates. Él no habla de las puertas quemadas. He doesn't talk about the fact that they're burning down. Él no habla de lo destruido que está la ciudad. What he is interested in is the spiritual state of Israel. En lo que él está preocupado es en el estado espiritual de la gente. He's not distracted by the physical tasks or the things that are getting in the way for Israel. Él no está distraído ni está desenfocado en nada más estar viendo los males físicos y materiales, lo que está delante de sus ojos. He's concerned about their relationship with God. Él está preocupado porque la gente tenga una buena relación con Dios. That should be our focus as well. Debería ser nuestro enfoque también. It's easy to get caught up in whatever difficulties, whatever interactions with people, whatever bureaucracy we have to face. Es fácil distraerse y enfocarse en el problema que tiene la gente, en cómo resolver su situación física o pues visible, pero no la que realmente importa. It's easy to maybe get frustrated with somebody that you have this conflict with. Es muy fácil frustrarse con alguien que tienes un conflicto y no puedes llegar a un acuerdo. But we should be reminded here that the first and foremost thing is the relationship between God and the people we serve. Y debemos enfocarnos y tener bien claro siempre que la solución siempre se encuentra restableciendo nuestra relación con Dios, entre Dios y su gente. Okay, in verse 11, we have this switch in topic. Y en el versículo 11 vemos este cambio de tema. He stops praying for Israel and he starts praying for himself Deja de orar por Israel y empieza a orar por sí mismo, because he has a task that he's about to undertake. porque él tiene una misión la cual va a llevar a cabo. He says, "Grant your servant mercy in the sight of this man." Y termina diciendo, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. We don't know who this man is yet, No sabemos cuando dice varón a quién se está refiriendo. but then it says, "Now I was a cupbearer to the king." Y entonces él mismo lo aclara, porque yo servía de copero al rey.
So the man that he wants help with is the king. Entonces, el varón con el cual él quiere hallar gracia es con el rey. So it turns out Nehemiah is not just living in Susa, Entonces, noten, Nehemías vive en Susa. he actually works for the king Él trabaja para el rey of Persia, de Persia, the one that's in charge of everything. el que está al mando y al cargo de todo. So it turns out this person that God has selected for this task Entonces, fíjense a quién escogió Dios para esta misión. has access to the king who can give him the resources that he needs. Alguien que tiene acceso al rey, que puede darle los recursos que necesita, But he has to go and get it from the king. pero tiene que ir y obtenerlos del rey. And notice also we don't get an answer from God to this prayer just yet. Y noten que tampoco hay una respuesta de Dios a esta oración. God isn't speaking with words to Nehemiah. Dios está hablando sin palabras a Nehemías. We're going to need to look at the story to find out how God is answering Nehemiah's prayer. Y vamos a ir descubriendo a través de lo que sigue cómo Dios respondió toda esta oración que Nehemías hizo. Okay, so everything's set up here now. Here it is. Entonces vamos a hacer a plantear ¿cómo se llama? Escenario ahorita. Israel needs help. Israel necesita ayuda. They need spiritual help. Ellos necesitan ayuda espiritual. Nehemiah feels called to get this job done, Nehemías es llamado a cumplir esta misión and he needs permission from the king. y él necesita el permiso del rey. If it was a movie, if you're watching a movie with this right now, Si esto fuera una película, si tú estuvieras viendo una película acerca de esto, I imagine Nehemiah standing in front of the doors to the king's chambers, me imagino a Nehemías parado enfrente de la puerta que va a la alcoba del rey. dramatic music is playing in the background. Música dramática está en el fondo. He's peering at the doors with a intensity of purpose on his Él face. está ahí parado con una mirada de intensidad y propósito. And then the screen goes black and it says, to be continued. Y de pronto la pantalla se pone negra y dice, continuará. It feels like just a break in the action that just Como it's que a- de pronto dices, ay, ¿y ahora Solo por qué me lo cliffhanger. cortaron? ¿Qué es lo que sigue? No te quedas con ganas de qué es lo que sigue. Fortunately, we don't have to wait too long. It's right here in chapter 2. Afortunadamente no tenemos que esperar mucho tiempo. Se estrenó el siguiente capítulo en el capítulo 2. Okay, so the first part of chapter 2 is the conversation between Nehemiah and the king. This is episode 2 of our story here. Entonces el episodio 2 de nuestra historia empieza en el versículo 1 del capítulo 2 y es Nehemías hablando con el rey. Okay, as we work through this conversation, Y let- mientras elaboramos y trabajamos en esta conversación, we want to be looking for God's blessings queremos estar viendo las bendiciones de Dios. because that will show us his answer to Nehemiah. Porque eso nos va a ir mostrando cómo Dios respondió la oración de Nehemías. And we want to notice Nehemiah's state of mind. Y quiero que nos demos cuenta del estado de ánimo de Nehemías. Okay, let's read verses 1 and 2. Versículos 1 y 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Okay, so we're in a new month here, according to the first verse, the month of Nisan. Entonces aquí está hablando de un mes después, el mes de Nisan. Back at the beginning of chapter 1, we were in the month of Chislev. Si te das cuenta en el capítulo 1, estábamos en el mes de Quisleu. So the month of Chislev is like the equivalent of our November or December, El mes de Quisleu equivale a nuestro noviembre o diciembre. and the month of Nisan is like equivalent to our March, April. Y el mes de Nisan corresponde a nuestro mes de marzo y abril. So it seems that Nehemiah has been praying and talking to God about this for about 3 or 4 months. Entonces
es muy claro ver aquí que Nehemías había estado orando y clamando a Dios durante 3 o 4 meses, al menos, trying to figure out how is he supposed to talk to the king? What does tratando, God want him to do? tratando de encontrar de qué manera se lo voy a decir al rey, cómo se lo voy a decir al rey, qué palabras le voy a hablar. What do you think he was planning to do? ¿Qué es lo que piensas que él estaba planeando hacer? How is he going to just like start talking to the king about this? ¿Cómo él iba a empezar simplemente a hablar acerca del tema con el rey? I mean, he's a cupbearer. He brings the king his wine. O sea, él es el copero, él simplemente le sirve el vino al rey. That doesn't really involve a lot of conversation, I would O think. sea, el copero nunca jamás cruza una sola palabra con el rey. It's not like he's going to go, "Oh, king, here is a very nice red wine for you. By the way, I want to go rebuild Israel." O sea, la costumbre de ese tiempo no era de que el que le servía la copa decía, ¿qué tal, mi rey? Aquí está su vino, este está bien bueno. No, se lo daba en silencio. ¿Cómo iba él a decirle, no, pues está bien chido este? Y por cierto, quiero ir a reconstruir Jerusalén, ¿no? I have no idea how he was planning to do this. Yo no tengo ni la más mínima idea cómo es que él planeaba hacerlo. Fortunately, he didn't need one, apparently. Afortunadamente, él ni siquiera necesitó hacerlo. All he has to do is just walk in, and he looks sad, and the king's like, "What's wrong?" Lo único que pasó es que él llegó a estar triste y el rey se dio cuenta y le dijo, hey, ¿qué pasa? This is the first sign of God's blessing to Nehemiah. Esta es la primer señal de la bendición de Dios en Nehemías. He might have had words he was planning to say. He might have thought it all out and had a real good plan. Él posiblemente tenía ya un discurso memorizado, las palabras exactas de lo que le iba a decir al rey, But God opened the door without him even needing to say a word. pero Dios abrió las puertas sin que él tuviera que decir una sola palabra. But now Nehemiah is very afraid. Pero ahora Nehemías está muy atemorizado. He's a slave, Él es un esclavo and he's about to ask for a leave of absence. y está a punto de pedir una licencia para ausentarse. King, I don't want to be your slave anymore. ¿Sabes qué? Ya me cansé de ser esclavo, ya no voy a ser esclavo más. The king could just have him killed. El rey podía ejecutarlo por ese simple deseo. So he's terrified. Entonces él está aterrorizado. So let's see what he says. Y aquí está lo que dijo. Verses 3 and 4. Versículos 3 y 4. Y dije, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. He still hasn't made a request of the king. O sea, él aún no le ha hecho la petición al rey. All he did was tell the king how he felt. Únicamente le está diciendo al rey cómo se siente. It wasn't some argument or, some long discourse. No le da un gran discurso ni le presenta argumentos. He just said, "I'm sad. My people are in trouble." Simplemente le dice, estoy triste, mi gente está en problemas. And that was enough. Y eso fue suficiente. The door opens. La puerta se abrió. The king asks him what he wants. El rey fue el que le preguntó, ¿qué quieres? Again, he hasn't really had to do anything except say, "I'm sad." Lo único, otra vez, la bendición de Dios estaba ahí porque lo único que él tuvo que decir es, sí, estoy triste. I'm pretty sure that wasn't his plan. I'm pretty sure that wasn't his plan. Te aseguro que ese no era su plan. That would not have been my plan. Ese no hubiera sido mi plan. So I think we have to see this as God's blessing as well. Entonces creo que tenemos que ver esto como una bendición de Dios también. It seems like God has already prepared the heart of the king. Parece ser que Dios ya había preparado el corazón del rey. All right, let's go on. Vamos a continuar. Verse 5 and 6. Versículos 5 y 6. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ya ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo,
y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Okay, so he finally says it. Entonces descubrimos que por fin le dijo su He plan. finally makes his actual request. Finalmente él le hizo la petición que quería hacerle. And you might expect a king to ask things like, why does the wall need to be rebuilt? Y de pronto esperaríamos que el rey preguntara, ¿y por qué los muros tienen que ser reconstruidos? What does Israel expect to do once they have a temple and a city with a wall? O sea, ¿qué es lo que espera ese pueblo hacer una vez que sus murallas y la ciudad sea reconstruida? It could have been viewed as a challenge to his power. Podía haber sido visto como una amenaza contra su reino. But he doesn't question Nehemiah's motives or his goal. Pero no cuestiona los motivos de Nehemías ni su objetivo. He just says, how much time is it going to take? Simplemente le dice, ¿cuánto tiempo va a durar? That's it. Eso es todo. Nehemiah says, oh, I think it's going to take this amount of time. Y pues le dice Nehemías, pues va a durar este tiempo, no dice cuánto. King says, okay. Y el rey dice, está bien. I doubt very much that this is how Nehemiah pictured this conversation going. Dudo mucho que Nehemías se hubiera siquiera imaginado que esta sería la conversación que tendría con el rey. God's blessing is all over this conversation. La bendición de Dios está en toda esta conversación. There's even a moment here where you might, if you read into the text a little bit, be able to find some encouragement and assurance from God amidst this. Y en medio de esto, implícito en todo esto, podemos encontrar palabras de aliento y de edificación de parte de Dios. There's that little parenthetical statement in verse 6. It said, and the king said to me, with the queen sitting beside him. Hay un paréntesis en el versículo 6 en donde dice, entonces el rey me dijo, y entre paréntesis dice, y la reina estaba sentada junto a él. We might be reminded of the book of Esther in this moment. Tenemos que recordar el libro de Esther en este momento, Because Esther was Jewish, porque Esther era judía, but she became queen of Persia. pero ella se volvió reina de Persia. Now, this queen here, this is not Esther, as far as we know. It's not actually Esther. Ahora, esta reina no es Esther, que eso quede claro, But I don't think you could be an Israelite and read this about a queen in Persia and not think about Esther. pero es imposible que cualquier judío que lea esto no piense en Esther cuando lea que la reina de Persia estaba junto al rey. It was sometime in the previous 20 to 30 years before this that Esther actually did become queen. So it was actually very recent history. Habían pasado entre 20 y 30 años antes de este episodio que Esther había sido reina en Persia. So God didn't just provide an easy conversation with the king, he even provided assurances to Nehemiah, who was terrified in this moment. Dios no solamente le proveyó una buena conversación y le dio gracia ante el rey, sino que a través de la reina Dios le estaba dando confianza y seguridad a Nehemías por causa de que estaba aterrorizado. And now I think we see a shift in Nehemiah's viewpoint on things. Y podemos claramente ver un cambio en la visión que Nehemías tenía de las cosas. As we go into verse 7 and 8, he's going to ask the king for more, and he's doing it pretty boldly. Porque a partir del versículo 7 y 8, Nehemías se atreve a pedirle al rey más cosas. Y dice, además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para que el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí.
So he doesn't just ask the king for permission to go and rebuild the wall. Entonces no solamente le pide permiso al rey para regresar y reconstruir los muros, He asks the king to pay for it. le pide al rey que pague por eso. King says, yes. Y el rey dice, sí. And why? ¿Y por qué? Right at the end. For the good hand of my God was upon me. Lo explica al final del versículo 8. La benéfica mano de mi Dios sobre mí. God provided blessing after blessing after blessing in this Dios conversation. proveyó bendición tras bendición tras bendición en esta conversación. He calmed Nehemiah's fear. Él calmó, apaciguó el miedo de Nehemías. He gave him everything he asked for and more. Le dio no solamente lo que pidió, sino mucho más de lo que iba a pedir. That moment back in the first chapter where he felt strong conviction and just had to do something about this. Y todo eso surgió de ese momento clave en el que recibió la palabra de Dios y sintió la convicción. Has been confirmed completely. Y eso fue confirmado completamente. Nehemiah is God's man for this job. Nehemías es el hombre de Dios para este trabajo. Amen? Amén. Okay. So I said earlier that I gave you some homework to talk about that moment in your life when Entonces ya les dejé una tarea, ¿verdad? Por favor, tómenla en serio, procuren incluir eso en sus conversaciones, contarse esos momentos durante todos estos días. So now I want you to include in your story, Y ahora quiero que incluyas en tu historia how did God confirm the ministry? cómo Dios confirmó tu ministerio. What happened with God after that moment of conviction? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios después de esa palabra que te dio, que cambió tu vida, que cambió tu historia? Because it's that story, it's that testimony of God speaking and confirming that gives encouragement to all of us. Porque es precisamente ese testimonio de Dios hablándote y Dios respaldándote lo que en realidad nos edifica unos a otros. Okay? ¿Ok? Great. I love you all. Oh, can you tell us about your time? Oh, okay, sure. Let me Le finish digo, mine. pues que That's nos fair. cuente él, ¿no? That's fair. ¿Cómo le llamó Dios y cómo lo confirmó? Okay, so this is good stuff here. Okay. Es so, algo bueno esto. so as soon as we decided that we wanted to go into foster care and adoption, Entonces, en el momento exacto en que decidimos y supimos que Dios nos habló de que debíamos adoptar un niño, we took a bunch of the required classes. That took about a year. nos tomó como un año de capacitación y clases y requisitos. During those classes, one of the teachers told us, yeah, you're not going to get a child from us. Durante ese año de clases, uno de los maestros nos dijo, no, ustedes no van a obtener en adopción un niño de nosotros. Because you guys want to have like an infant, and those just don't come up often enough. Porque ustedes quieren un bebé, ustedes quieren adoptar un bebé y eso es casi imposible hacerlo. My wife was discouraged, but we kept going forward. My Pero wife was discouraged, but we kept going forward. nos desanimó un poco, pero continuamos con el proceso. I wasn't discouraged. I thought the person that told us that was ridiculous. Yo estaba determinado a que lo que Dios nos había dicho, Dios nos lo iba a cumplir. About 2 months after we finished our courses, Como 2 meses después de que terminamos toda esa capacitación, the phone rang. el teléfono sonó. It was the first call we got for a foster care placement. Fue la primera llamada que tuvimos para nosotros acoger a un niño. They said, we have a 6-week-old baby boy Tenemos un bebé recién nacido de 6 semanas who's currently in foster care with another family. que actualmente está siendo cuidado por otra familia. We actually already knew that other family. Nosotros conocíamos a esa otra familia.
So we actually got to meet this child and hang out with him Entonces llegamos a conocer a este bebé before the county could tell, before the local government could tell us whether he would be ours or not. y nos fue dado antes que el gobierno siquiera pudiera decirnos qué hacer o qué no hacer. So our friend brought the child over, Entonces mi amigo nos trajo al bebé and as our friend was carrying the baby towards my wife, y mientras mi amigo estaba entregándole el bebé a mi esposa, my wife says she heard God tell her, "This is your child." mi esposa dice que escuchó la voz de Dios en su mente que le dijo, este es tu hijo. Everything in the paperwork process that can usually take years and hours and all sorts of other issues can come up. Todo el proceso del papeleo que normalmente toma muchos años y muchas horas de trabajo, All of that went unbelievably smoothly. todo eso fue muy rápido y muy simple. So Lucas came to live with us when he was 8 weeks old. Lucas, my son, came Yes. to live with us when he was 8 weeks old. 8 weeks, 2 weeks only to 2 that. months, yeah. Wow. Les tomó solamente 2 semanas para que ya legalmente fuese hijo de ellos, ya fuera legalmente adoptado. Wow. And he was our foster child for the first year and a half of his life, and then we adopted him when he was a year and a half. Y durante un año y medio, pues, o sea, tuvimos la tutela legal del niño y ya luego ya somos sus padres, pues, legales. Ya es nuestro hijo adoptado. But God wasn't done. Pero Dios fue el que lo hizo. He also, Y no hizo nada más eso. Él no, he también. wasn't done. No, it gets better. It gets better. Esto se pone mejor. God also introduced us to 4 other families that were at our church that were also adopting from foster care at the same time. Y Dios nos hizo conocer a 4 o 5 familias de nuestra iglesia que estaban en proceso de adopción en ese mismo momento. So he formed this community at our church of people that were raising adopted kids. Entonces, así es como iniciamos el ministerio de pues ayudar y aconsejar y ministrar a las familias que adoptan niños. And then this group of people, we started this kind of meeting. We started meeting like every month just to talk about stuff that we were dealing with. Y nos empezamos a reunir una vez al mes simplemente para compartir con qué estábamos lidiando, qué pues problemas teníamos y todo. A local nonprofit in the area heard about this group, Una organización sin fines de lucro escuchó acerca de nuestras reuniones and they asked if they could invite some foster and adoptive families that they knew of to come and join the group. y nos dijeron, oye, podríamos invitar a muchas otras familias que conocemos que están en proceso de adoptar a las reuniones que ustedes tienen. Probably over the next 10 years, we continue to meet every month. Y durante los próximos 10 años hasta hoy nos hemos reunido cada mes Probably 20 or 30 different families were involved. y 20 o 30 familias están involucradas cada mes. So God didn't just use my wife and I and our need. He didn't just bless us with that. Entonces Dios no nada más nos bendijo a mi esposa y a mí en nuestra necesidad con esa palabra, He also used us to bless others in our community. sino que también nos ha usado a nosotros para bendecir a muchos más en nuestra comunidad. And that's it. Thank you. Wow. Wonderful. Good. Gloria a Dios. Sí. He has a question. Lucas. He's 15. He's a sophomore in high school. Tiene 15 años, está en la preparatoria, He plays football. juega fútbol. The real football, not the kind you play. El fútbol americano, el de verdad, no el que ustedes juegan, el soccer. I'm just kidding. Football norteamericano. He also I agree with you. Oh, nice. Sorry. Yo estoy de acuerdo con él. He also plays bassoon. Bassoon, you know that instrument? Bassoon?
Toca un instrumento que no sé cómo se dice en español, basún. Yeah, bassoon. It's like a large wooden instrument, it's really low. Es un instrumento largo. ¿Alguien sabe qué es? I don't know if I mentioned, but I'm a band director, like I'm a music teacher. Yo soy un maestro de música y es parte de una banda. So it's pretty awesome that my kid wants to play a music instrument and wants to talk to me about it all the time. Entonces es muy agradable para mí que a mi hijo le guste la música y quiera aprender a tocar instrumentos y que hablemos de música todo el tiempo. Okay. Great. ¿Sigues otra vez con él? Ok. Pues vamos a continuar, ¿no? Sigue Eric. Eric.